베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murió en extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 외성 주님의 권능 우주에 찬네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지저귀는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하리 나경소는 엎드려 경배하며 영원히 주를 찬양하리라 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네
거룩하신 하나님, Padre Dios, damos gracias porque nos has amado con tu amor y nos has dado la oportunidad de poder venir delante tuyo en este culto. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros, junto con tu esperanza, podamos ser revestidos a través de tu verdad. Y ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos entregar este culto delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que este culto sea un culto en espíritu en el cual tú puedas recibir. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 영원히 있사옵나이다. Amén. 만세반석 열리니 내가 돌아갑니다. 창의 허리 삼아요 물과 피를 흘린 것 내게 형 되어서 정결하게 하소서. 내가 공을 세우나 은혜 갚지 못하네. 쉼 없이 힘쓰고 눈물 근심 많으나 구속 못할 죄인은 예수 홀로 속하네. 빈손 들고 앞에 가 십자가를 붙드네. 의가 없는 자라도 도와주심 바라고 생명샘에 나가니 마음을 씻어 주소서. 살아생전 손쉬고 죽어 세상 떠나서 거룩하신 주 앞에 끝날 심판 당할 때 만세 반석 열리니 내가 돌아갑니다. 보혈의 급로를 의지하여 En esta hora oremos en arrepentimiento dependiendo solamente de la sangre de Cristo. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos has dado esta nueva oportunidad de venir delante tuyo. Padre Dios, y poder confesar, Señor, cuán bueno eres tú, esa bondad que viene de ti. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a solamente enaltecer tu nombre y ayúdanos, Señor, a poder alabarte. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón que es contrito y apto delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder tener, Señor, ese corazón contrito delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder aceptar nuestra debilidad, aceptar que nosotros no somos nada delante tuyo, que lo único que hemos recibido de ti, Señor, es a través de tu gracia y de tu amor, de tu abundancia. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener ese corazón sincero, Señor, delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder tener esa fe verdadera delante tuyo. Guíanos, Señor, en esta hora. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 아멘.
하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias porque nos has amado de tal manera, has hecho que nosotros podamos ser salvos a través de Jesús, has hecho que nosotros podamos ser separados de este mundo y poder entregar este culto delante tuyo. Gracias por esta oportunidad que nos has dado. Ayuda, Señor, que este culto sea un culto en el cual pueda ser completado y perfeccionado a través de Jesús. Ora, Señor, en este lugar. Ayuda, Señor, que el pecado de cada uno de nosotros ya ha sido crucificado en la cruz. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos ser libres de ese pecado. Y ayuda, Señor, que cada día así podamos glorificarte a ti, podamos complacerte a ti, podamos recibir tu vida. 우리 평생에 성령으로 살며 Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos vivir a través del Espíritu Santo y a través de ese mandamiento del Espíritu Santo nosotros podamos vivir en Jesús y podamos llevar el nombre de Jesús. Padre Dios, 예배 성공하기 위하여 ayuda, Señor, todos nosotros deseamos triunfar en este culto y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón apto delante tuyo, esa actitud apta delante tuyo. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros así podamos primero buscar tu justicia y tu voluntad y todas las cosas serán añadidas. Ayuda, Señor, a rendir un culto que se pueda ser complacido delante tuyo. Y en esta hora, al llevar tu palabra, ayuda, Señor, que el obispo pueda tener la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que en esta hora al llevar tu palabra y tu alimento, ayuda, Señor, que tú al usar al obispo, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos escuchar esa palabra a través del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos cumplir con esta palabra que nos vas a dar. Y ayuda, Señor, a poder cumplir con ella, tener esa paciencia. Y ayuda, Señor, para que tu voluntad sea realizada en nuestras vidas. Y a través de esa vida que nos has dado, ayuda, Señor, que también esa vida pueda estar llena en nuestras familias, en todos lugares en el cual nosotros estemos. Y ayuda, Señor, para que así nosotros podamos realizar esa voluntad en el cual tú has puesto. Ora, Señor, ayuda, Señor, que en nuestra iglesia, tú conoces la situación de nuestra iglesia y ayuda, Señor, que en nuestra iglesia, en medio de todos estos momentos, nosotros podamos tener la paz. Y ayuda, Señor, para que en medio de todo esto, tú seas el que estés obrando en este lugar. De la misma manera como tú has dicho que todas las cosas que son hechas en el cielo serán en esta tierra. Ayuda, Señor, que nuestra iglesia pueda tener esa paz y nuestra iglesia pueda ser restaurada rápidamente. Y ayuda, Señor, para que todas las cosas que son hechas en el cielo puedan ser realizadas en esta tierra. Y ayuda, Señor, a poder tener un solo corazón junto con tu iglesia. Y ayuda, Señor, que pueda haber esa obra que viene de ti. Todas las cosas que hacemos, Señor, por tu iglesia, Señor, son cosas que tienen que ver con nosotros e incluso es esa obra que tú has dejado en esta tierra. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos participar en la gloria de Cristo. Padre Dios, ayuda, Señor, que en este momento podamos recibir tu bendición. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi cabeza rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 그날 손에 손을 잡고 사랑하는
함께 찬양하리 모두 함께 하나 되어 서로 나누며 주 찬양하리 그날 평화 이루리 나 확실히 믿노라 하나의 목소리 들이고 평화의 노래 부르리 새로운 멜로디로 사랑의 하모니로 아름다운 심포니로 노래해 그날 난 믿노라 내게 강 같은 평화 내게 강 같은 평화 내게 강 같은 평화 넘치네 내게 강 같은 평화 내게 강 같은 평화 내게 강 같은 평화 넘치네 주의 평화 할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지 Padre Dios, te damos gracias porque el día de hoy hemos venido con nuestras ofrendas delante tuyo. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Ayúdanos, Señor, que ellos y sus familias que han entregado esa ofrenda delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que cada uno de ellos puedan recibir esa bendición que viene de ti. Y ayúdanos, Señor, que esa gracia también pueda sobreabundar. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han determinado para el mantenimiento de la iglesia. Ayúdanos, Señor, que tú obres en cada uno de ellos y siempre puedan tener esas gracias delante tuyo. Padre Dios, te queremos también pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayúdanos, Señor, que cada uno de ellos que han entregado esa gratitud delante tuyo, guíalo, Señor, a cada uno de ellos. Y ayúdanos, Señor, para que sus oraciones puedan tener esa respuesta. Obra, Señor, en cada uno de ellos. Padre Dios, también queremos pedir por todas las personas que han ofrendado delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que ellos, Señor, y sus familias puedan recibir tu bendición. Y ayúdanos, Señor, que cada uno de ellos siempre puedan dar gracias delante tuyo y nunca perder su fe. Ayúdanos, Señor, que puedan tener esa abundancia en tu bendición. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han entregado la ofrenda delante del Señor, en ustedes y en sus familias. Aleluya. 구하여 내시리
오늘 하나님 말씀은 La palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer todos juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. En esta hora, todos juntos, vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor para que podamos entender y conocer ese corazón en el cual nos está llevando la palabra. Vamos a orar todos juntos. 받을 만한 믿음과 정말 겸손함이 우리 안에 있도록 주께서 인도하여 주시고 그 말씀을 받되 우리는 정말 하나님 깨닫고 영감을 얻고 주 앞에 나가는 우리의 심령되게 인도하여 주시옵소서. 말씀을 전해주는 감독 예술의 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감으로 함께하여 주시고 하나님 아버지 우리에게 주시는 귀한 말씀을 아버지여 우리는 깨닫고 주 앞에 나가는 이 귀한 시간 하나님 앞에 정말 믿음을 얻는 시간 되게 도와주시고 하나님 앞에 온전한 마음과 심령으로 주께로 드려지는 시간 될 수 있도록 주께서 함께하여 주시고 성령으로 역사하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 하나님의 은혜로 damos gracias por la oportunidad que nos has dado de venir delante tuyo 말씀을 받을 수 y 있도록 recibir tu palabra. 종에게 Ayuda a tu siervo al llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que pueda ser revestido con esa gran autoridad. 우리 모두가 Y ayuda, Señor, que todos nosotros al escuchar tu palabra podamos obedecer. Y ayuda, Señor, para que también nuestros miembros puedan ser revestidos del Espíritu Santo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 그리스도 교회의 신앙의 중심에는 Si vemos en la fe cristiana, uno de los fundamentos más importantes está la redención. 그리스도 교회의 Si vemos en la fe cristiana, si vemos en todos los aspectos de la fe cristiana, una de las cosas que podemos encontrar como raíz es la redención. 단어로 Y 쉽게 frecuentemente nosotros también usamos otra palabra que habla acerca de esto, que es la salvación. Cuando hablamos sobre la redención, 그냥 구원이란 말이 쉽게 no podemos decir que esta palabra redención pueda ser reemplazada con la palabra salvación. 중요한 점 Tenemos que saber que dentro de esa palabra redención se encuentran muchas cosas importantes que tienen con relación con nuestra relación con Dios. 많은 것을
Pero si vemos la palabra salvación, no tiene, no en dentro de esa palabra salvación, la verdad es que no tiene muchos significados y pues solamente a nosotros simplemente usamos esa palabra cuando pues queremos también representar a la redención. Y también hay ocasiones en el cual usamos tan frecuentemente la palabra salvación que pues no lleva ningún significado dentro de esa palabra. No debemos usarlo de esa manera. Tenemos que saber que la palabra salvación, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? Ese significado que tiene la salvación, que es rescatar a algo. Digamos, tiene también el significado de rescatar a una persona o algo. No va más allá de este significado. Por eso si nosotros usamos la palabra salvación, salvación tan frecuentemente, entonces hay veces que nosotros olvidamos ese fundamento en el cual que viene nuestra fe, que es esa redención. Podremos olvidar este fundamento. La verdad es que no debemos realizar y decir de esta manera. ¿Por qué? Porque lo más importante en nuestra fe y lo fundamental de nuestra fe no debe de ser olvidado. Por eso la palabra salvación, si vemos en sí, la verdad no es una palabra suficiente que pueda abarcar todas las cosas que vienen a través de nuestra fe, que llevan toda nuestra fe. ¿Por qué es esto? Porque hablamos con todas las cosas que vienen acerca de Dios. Cuando hablamos sobre la verdad, tenemos que saber que eso viene a través de la inspiración, de ser conmovidos. Debe haber un punto en el cual que tiene que venir en nosotros como un gran impacto a nosotros. Y si esto no viene como ese impacto dentro de nosotros, como ese shock dentro de nosotros, entonces no podemos decir que esto es la fe. Será muy difícil decir que esto llegará a ser la fe, sino que solamente decir, estoy siendo consciente de esto, conozco acerca de esto. O sea, solamente aceptará esto como con su conciencia y decir, sí, estoy consciente de esto. Pero tenemos que saber que la salvación no puede ser solamente explicado a través del conocimiento o el hecho de que está ya pues es consciente de eso. No podemos decir, sí, Dios existe, sí, Dios me ha salvado a mí, Dios me ha salvado. No podemos decir así tan simplemente, con palabras tan simples. No podemos explicar lo que nosotros hemos recibido así tan simplemente. Cuando nosotros llevamos la palabra a otra persona y solamente al llevar esto con este nivel, va a ser muy difícil para que esa persona vaya a poder tener la fe. Solamente conocer, solamente tener a esto en el conocimiento y ser consciente de esto, la verdad no va a poder tener ese encuentro con el Señor. Tenemos que saber que esto tiene que llegar aún más, tiene que ser un impacto en nosotros, tiene que conmovernos a nosotros. Y otra cosa que tenemos que saber, que el hombre tiene esa habilidad de olvidar la gracia, olvidar de lo que ha recibido. El hombre tiene esa habilidad de olvidar tan fácilmente e incluso aunque haya recibido un tipo de gracia, ni siquiera piensa en eso y solamente piensa en las cosas que no ha recibido. Y entonces llega al punto de olvidar lo que ha recibido. Pero ¿de dónde viene todo eso? Viene la caída. Todo esto viene de la caída. Es ese efecto que viene en la caída. Podemos saber de que el hombre ha caído tan bajo que ha llegado a ese punto. Que el hecho de decirle al hombre, oye, tú sé consciente de esto, no es suficiente para que el hombre pueda recibir la salvación. ¿Por qué? Porque está dentro de sí, tiene esa habilidad, esa naturaleza de olvidar lo que ha recibido, olvidar esa gracia que ha recibido, y en cambio es todo lo contrario, trata de recibir lo que quiere recibir y es completamente lo opuesto a lo que debería ser.
Por eso tiene que recibir ese gran impacto en esa persona, tiene que recibir ese shock en esa persona, tiene que ser conmovido para que así pueda ser dominado por ese impacto. Necesita algo mucho más grande que eso, porque así esa persona se puede mirar a sí mismo y aceptar esto, y así recibir y tener esa verdad en ellos. 이렇게 되면은 굉장히 이상적이고 Esto sería lo ideal. Esto sería lo ideal en la fe y esto sería lo que debería ser. Pero entonces hay otras cosas que también se necesitan dentro de la fe. 필요하지 않는 사람에게는 ¿Qué es? Otra cosa que nosotros necesitamos saber es que el hombre tiene que tener ese anhelo de recibir esa salvación. Porque si esa persona si no tiene ese anhelo, entonces aunque le haya dado la salvación, esa persona fácilmente, como piensa que no la necesita, la comenzará a negar. Y nosotros podemos ver especialmente en el momento en el que Jesús vino en esta tierra y tuvo ese encuentro con las personas. Y si vemos esos diferentes encuentros, ¿qué es lo que podemos encontrar? Es que todas esas personas fueron conscientes de que ellos eran pecadores. Porque en el momento que ellos son conscientes de que son pecadores, desean la salvación. Esas personas necesitan incluso aceptar que son pecadores para que así ellos puedan anhelar esa salvación. Porque saben, porque conocen cuán pecadores son ellos, cómo ese pecado está en ellos y ese pecado los está llevando a esa destrucción. Esas personas que conocen que son pecadores, que aceptan que son pecadores, entonces tienen ese anhelo de la salvación. Pero las personas que no conocen esto y no aceptan que son pecadores, a recibir esa salvación, entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Lo recibirán como si fuera como cualquier otra cosa. No serán esa tierra apta para poder recibir esa salvación. E incluso si vemos en la vida las personas que cuando viven en la vida en la sociedad, si no sienten algo que les falta, algo que es bien en ellos, entonces no van a poder tener ese anhelo de la salvación. No van a poder tener ese anhelo de la salvación. No estamos diciendo que el no tener esto, pues el tener esto es algo bueno y algo malo, sino que es el hecho de que esas personas que conocen la realidad de esta sociedad, la realidad de este mundo. Pero si vemos, y a lo contrario, si vemos las personas que se acostumbran bien al mundo, entonces podemos ver que esas personas espiritualmente no están en una situación apta para recibir la salvación. Las personas que les va bien y se acostumbran a este mundo son personas que no necesitan de Dios, no necesitan de Jesús. Si vemos en el momento en que Jesús vino en esa tierra y las personas que recibieron a Jesús, ¿quiénes son? Las personas que no se estaban acostumbrando, que sentían esa incomodidad en la sociedad. Y por eso, uno de los elementos que son necesarios para poder tener ese anhelo delante de Dios, tiene que tener ese anhelo de tener esa comunión con Dios, esa relación con Dios. Tiene que siempre pensar, ¿qué es la relación entre Dios, que es el Creador, y yo? Quiero tener esa armonía con el Señor. Quiero estar cerca delante del Señor. A esa persona que desea tener esa buena relación con Dios, esas personas que tienen ese anhelo, entonces podrán recibir la salvación fácilmente. Pero las personas que no, entonces no será así. E incluso si vemos en el mismo, con relación a esto, la persona que no tiene y no conoce del hecho de que va a recibir ese castigo de su pecado, entonces esa persona no va a poder recibir la salvación. Esa persona que no tiene ningún temor del castigo, no tiene ningún temor de entrar al infierno, entonces esa persona no tiene ese anhelo de la salvación, no tiene ningún anhelo y no le falta al Señor. Para esta persona no sería Cristo, para ellos no sería un gran impacto en sus vidas. ¿Por qué? Porque no sienten la necesidad de eso. Por eso, si vemos esos diferentes elementos que les acabo de decir, que en el cual que uno conoce, de que uno es la identidad de uno, esa realidad que conoce, el hecho de que en medio de esta sociedad no encuentra nada, el hecho de que desea tener a ese encuentro, a esa relación con Dios, y más allá, que teme de ese castigo que vendrá más adelante, estas personas son esas personas que están preparadas para poder recibir esa salvación. Pero entonces si vemos a estas personas,
podemos ver que esa salvación en nosotros, en nuestras vidas, vendrán como esa realidad. Y como les he dicho anteriormente, al principio, no solamente podemos decir que esto solamente es un rescate de algo o la salvación de algo. Podemos ver que en la Biblia usa la palabra salvación e incluso también al mismo tiempo usa diferentes palabras que tienen con relación a esto. Y también usas diferentes expresiones para expresar la salvación. Pero entonces podemos encontrar muchas palabras que se usan, pero entonces todas estas cosas están hablando de una cosa, ¿qué? De esa realidad que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es eso? ¿Será que se llamará la salvación? Pero la palabra salvación o generalmente como tiene pues puede tener muchos significados, también lleva a esto, pero más específicamente estamos hablando de la redención. Nosotros frecuentemente usamos la salvación, pero tenemos que saber qué es lo que nosotros estamos hablando cuando hablamos sobre la salvación. ¿Será que es un rescate que nos rescató a nosotros? Tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos usando, el significado de la salvación. Queridos hermanos, es la redención. Queridos hermanos, ustedes y yo que hemos tenido ese encuentro con el Señor, una de las cosas más importantes que es el perdón de los pecados, ¿no es así? El perdón de los pecados es el hecho de cortar. Cuando decimos perdón, también significa el cortar algo, el cortar ese pecado. Pero no solamente está hablando del cortar esto, de cortar y dejar esto. No solamente eso, sino que es más allá. Ahora tengo el poder, la fuerza de poder sobrepasar el pecado. Sí, a través de Jesús ya no necesito, ya no soy oprimido por el pecado. Ya no soy esclavo del pecado. Ya puedo tener la fuerza de poder decir al pecado, oye, ya no me puedes dominar más. O sea, ya tengo esa libertad. O sea, ya tienes esa fuerza para poder negar esto. Y esto viene a través, ese es el resultado que viene a través del perdón de pecados. Pero entonces si continuamos pues explicando eso, entonces creo que vamos a extendernos aún más. Y hay muchas cosas y va a ser más difícil entender esto, pero si les hablo un poco más específicamente, cuando hablamos sobre el perdón de pecados, es unas cosas más importantes en nuestra fe. Pero entonces, ¿qué es el perdón de pecados? Es ser libre de la esclavitud, ser libres de la esclavitud, de la certidumbre. ¿Qué significa eso? Ahora yo soy una persona que soy libre, yo soy una persona que puedo vencer el pecado. Yo soy una persona que puedo vencer el pecado. Esto es algo muy importante. Esto es lo que habla la salvación. Esto es la salvación. Yo vencí el pecado. Esta es la salvación. Por eso, entonces podemos ver de que a través de la explicación que les acabo de decir, podemos ver de que hemos explicado qué es la salvación específicamente e incluso la redención. Si hablamos más profundamente, es la redención. No es el hecho de la salvación diciendo, sí, yo de repente soy pues rescatado. No está hablando solamente de esto, sino está hablando de la redención. Es pagar el precio de algo para poder salvar. Y si hablamos más específicamente dentro de la palabra redención, se encuentra ser libre librar a los esclavos. Eso es el pagar el precio de algo para poder obtener algo. Pero entonces, más allá de ser libres de la esclavitud, ¿qué significa? Es la gracia. No estamos hablando de una gracia tan pequeña, digamos, el compartir algo, sino que es más allá, está hablando sobre la abundancia de esa gracia. Por eso,
Cuando hablamos sobre la redención, que es el perdón de pecados, que es algo que recibo mucho más grande, e incluso esto se lleva a través de que una metodología que es la redención, incluso viene sobre ese principio de librar a los esclavos, y más allá esto viene a través de la gracia, que viene a través del amor de Dios. Por eso, entonces, tenemos que conocer más específicamente esa redención y ser libres de la esclavitud. E incluso tenemos que conocer específicamente el perdón de pecados. ¿Qué significa el perdón de pecados? Y pues también más allá que está hablando sobre que nosotros hemos recibido el perdón. Cuando uno dice como, ay, yo soy libre del pecado, entonces me dice, ay, sí, yo soy libre, más allá que es tener esa gratitud dentro de uno. El hecho de que conoce esa realidad de que ha recibido ese perdón de pecado. Entonces en todo esto viene la palabra redención. Y entonces si nosotros vemos en las palabras de que podemos encontrar en la Biblia, la verdad, no solamente tenemos que ver la traducción, digamos, en el español, sino que más allá tenemos que ver el texto original. ¿Por qué? Porque si solamente nos enfocamos en las palabras en el cual fueron traducidos, entonces vamos a tener dificultad en interpretar esto. Tenemos que ver más profundamente de qué significa esto. Tenemos que ver el texto original cuando fue escrito en hebreo. Tenemos que ver eso, porque así podemos entender específicamente qué significan esas palabras. ¿Por qué? Porque si solo vemos la traducción, entonces vamos a tener limitaciones para poder entender esa palabra original. ¿Qué significa la redención? La redención es una de las cosas más importantes, unos fundamentos dentro de nuestra fe, como les acabo de decir. Es el perdón de pecados. Y les voy a decir en dos diferentes partes. El primero es el perdón de pecados. ¿Qué significa ese perdón de pecados? ¿Qué significa? Eso también significa el enviar. O sea, enviar y dejar. O sea, entregar también significa esto. Es entregar, es dejar y entregar. Y nosotros, pues cuando pensamos en perdón de pecado, solamente pues usamos mal la palabra pues pecado, pero entonces perdón, pero entonces en esa palabra también dice el pagar pues el precio de algo, o sea, la deuda de algo. Pero entonces, en medio del perdón de pecados, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? Eso existe la palabra, pues perdón, que viene más allá, que es el entregar. Y por eso le dice también en Mateo 9:2, le dice al paralítico, ¿qué es lo que dice? Tus pecados te son perdonados. O sea, viene acerca de esto. Y luego que con el mismo significado que le dice en Romanos 4:7, dice, bienaventurados a cuyas iniquidades son perdonadas. Hay personas que hicieron iniquidades, pero recibieron el perdón. Pero entonces, ¿significa que son limpios? No, están hablando que son perdonados. Pero entonces, en algo similar también, si vemos en la Biblia, usa la misma palabra acerca de eso, redención, y también que se usa con el mismo pues significado como el perdón de pecados. También se usa redención, redimir, ser redimido. Pero entonces también, ¿qué significa eso? O sea, el pagar la deuda. Esto es lo que significa esta palabra, redención. Y si vemos esta palabra redención, que normalmente se usa, viene a través de que se usa en el mercado, que uno paga algo y obtiene algo. Se usa con esa palabra. Y también viene a través de ese significado de librar a los esclavos. También viene el mismo significado acerca de esto. Está hablando cuando decimos la redención, también tiene significado de comprar y vender a los espíritus, a las almas. Y si vemos en Gálatas 3:13 que dice que Cristo, que Él es aquel que nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces, ¿qué es lo que dice? Él nos redimió a nosotros de la maldición de la ley. O sea, que Él nos compró a nosotros y hace que seamos de Él.
Y también si vemos en Apocalipsis 5:9, que dice, y con tu sangre nos ha redimido para Dios. O sea, ¿de quién está hablando? Está hablando del Cordero. Está hablando de aquel que pues vendió su sangre y lo compró al pueblo. Está hablando de eso. E incluso también si vemos en Apocalipsis 14:3 y 4, ¿qué es lo que dice? Redimidos entre los de la tierra. Y aquellos que estaban, que seguían a los corderos, aquellos que estaban con los corderos, fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el cordero. Está hablando de esas personas que han sido comprados, pero fueron comprados a través de quién? Por Cristo. Pero entonces obviamente para que Cristo pueda comprar eso, entonces tiene que pagar algo, ¿no es así? ¿Por qué? Porque usa la palabra redención, redimir. Está usando esa palabra, entonces significa que dio un precio, o sea, que pagó un precio para poder eso. Y por eso para la Biblia ser escrita en hebreo fue propósitamente para poder tener ese significado. Y esa palabra, litro, también tiene esa misma palabra. ¿Qué significa eso? Es liberar en medio de la esclavitud. Es liberar a los esclavos, o sea, es pagar al cuerpo de los esclavos para que ellos puedan ser libres. Tiene ese significado. Si vemos en ese momento, cuando el pueblo de Israel fue dominado por Roma, entonces podemos ver de que los romanos tenían a muchos esclavos en ese momento. Había más o menos 2,000 esclavos, y en medio de la población, en medio de los que estaban en ese momento, podemos ver que los esclavos, muchos en toda la población eran esclavos. Entonces, ¿qué significaba esto? Que el negocio de los esclavos era algo muy común en ese momento, y el vender y comprar esclavos era algo tan normal en ese momento. Pero entonces, por ejemplo, digamos en ese momento, digamos, si mi hermano se convirtió en esclavo, entonces tratará con todas sus fuerzas para reunir el dinero y comprar otra vez a su hermano. Y entonces, que en el momento en que es comprado, ¿qué significa eso? Que da el dinero y tiene un certificado de que ahora es declarado libre. Pero entonces, ¿qué significa eso? Es traer a este esclavo en mi posesión para que así pueda ser libre. Esto es lo que quiere. En ese momento se hacía de ese momento, era ese sistema. Era dar el dinero para que así pueda ser libre. Y entonces, si vemos en la Biblia, podemos encontrar de que esa es la obra que Cristo ha hecho en esta tierra. Y Él, para poder expiarnos a nosotros, poder pagar nuestro precio a nosotros, Él, ¿qué fue lo que hizo? Usa ese principio en el cual Él libera a los esclavos, a nosotros que éramos esclavos. Entonces, si primero miramos a la realidad del hombre, podemos ver de que todos los hombres salieron de Adán y todos cayeron a través del pecado de Adán. Y desde su nacimiento las personas son esclavos, son servidumbres del pecado. O sea, si el pecado dice vamos allá, entonces vaya. Y si vamos al otro lado, vamos allá. Y si el cuerpo dice, oye, mira, hagamos esto, también lo hace. Ay, sí, hagámoslo. O sea, ese es el hombre que sigue al pecado, que sigue la carne. Y podemos ver que esa es la tristeza del hombre. Y podemos ver que el hombre ha caído y es tan malo. Y el hombre que nosotros somos hechos a semejanza de Dios, a semejanza de Dios. Pero aquel que nos ha creado a nosotros éramos personas que éramos tan lejos a esa naturaleza de Dios, a la naturaleza de Dios. Por eso, si vemos al hombre, podemos ver que estaban llenos del pecado y siempre pecaban. No pueden ser libres de este pecado. Y más allá, ¿qué significa esto? Que también recibirá el castigo de ese pecado. Que constantemente tendrá que recibir el castigo, y ese castigo se acumulará según ese pecado que comete. Pero entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que en ese momento, si peca, tendrá que morir, como dice en Ezequiel 18:4. Pero entonces nosotros, ¿cómo explicamos eso en el día de hoy?
Podemos ver, si vemos en Romanos 7:14, nos dice que nosotros somos vendidos al pecado. Nosotros somos servidumbre del pecado. Y en Juan 8:34 que dice que todos aquellos que son del pecado son esclavos del pecado. Y el pecado dice, haz esto, es dueño de ellos. Y constantemente tratan de seguir al pecado y su naturaleza viene a través de ese pecado. Y podemos ver que el pecado es dueño del hombre, el hombre que se convirtió en esclavo del pecado. Y si vemos en todo esto, si para que el hombre pueda ser libre, entonces, ¿qué es lo que necesita hacer? Tiene que pagar el precio. Tiene que pagar el precio. ¿Será que tengo que pagar? ¿Será que necesita oro, plata? ¿Qué es lo que necesita para poder pagar ese precio del pecado? Hay ese precio, hay un precio. Si vemos qué es la muerte. Como dice en Romanos 6:23, el pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces esa persona, para poder pagar el precio de ese pecado que necesita, tiene que morir. Pero entonces si dice, ay sí, entonces voy a morir, entonces ya sería el fin de esa persona. ¿Cuál desesperanza es eso? El precio de ese pecado es la muerte. Y si vemos en ese mercado de la esclavitud, podemos ver que ellos dan dinero para poder comprar a los esclavos. Pero en ese pecado espiritual, ¿qué es lo que necesita hacer para poder ser libre esa persona? Necesita la muerte. Tiene que pagar con la muerte. Y podemos ver que así es como el hombre es dominado a través del pecado y la muerte. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurrirá en todo esto? Por eso existe la palabra que hoy hemos leído en el pasaje bíblico que hoy leímos. Hay algo que solamente Cristo puede hacer por nosotros. Si leemos todos juntos, versículo 7, Efesios 1:7, si leemos todos juntos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así es, ¿qué es lo que está diciendo? Que nosotros somos libres, tenemos redención por su sangre, por su sangre. Por el perdón de pecados necesitamos la sangre. Entonces, para que nosotros para poder liberar a estas personas, ¿qué es lo que necesitan? La sangre. La sangre. La manera para poder salvar a estas personas y no matarlas y poder salvarlas, ¿qué necesita? La sangre. Necesita la sangre de Cristo, la sangre del Hijo de Dios. Por eso, entonces Jesús fue a ese mercado de la esclavitud y compró a estas personas. ¿Con qué? ¿Con cuál precio? Con la sangre. Pero entonces, ¿qué significa el derramar la sangre? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el derramar la sangre? Significa es lo mismo que la muerte. El derramar la sangre, esa sangre es lo mismo que la muerte. ¿Qué significa? Que el hecho de la sangre, ¿qué significa? Es que el pecado se ha realizado y tiene que pagar ese pecado a través de la sangre, a través de la muerte. Por eso, la sangre, ¿qué dice? La sangre es expiación del pecado, o sea, que puede redimir, como dice en Levíticos 17:11, que es la expiación, que la muerte puede cancelar el pecado. Si no hay esa derramación de sangre, no hay remisión, como dice en Hebreos 9:22. Si no hay esa remisión, tendrá que morir. Si no hay esa sangre, tendrá que morir. Por eso Jesús, Él murió por nosotros. Y la verdad es que nosotros no tenemos absolutamente nada. No hay nada que podamos complacer. No hay ni siquiera ese poder dentro de nosotros para salvarnos a nosotros mismos. Y en medio de toda esa situación, podemos ver que nuestro Salvador, Él no tiene ningún deber para poder salvarnos a nosotros, pero aún así, Él tomó esa responsabilidad y nos salvó a nosotros. Si Él no hubiera hecho eso, no hubiera nadie en este mundo que nos hubiera podido salvar a nosotros, que nos hubiera comprado a nosotros. Y lo único que nos quedaría a nosotros era entrar en esa muerte, en ese castigo. Pero Él dio su vida,
Dios pagó con su sangre para poder salvarnos a nosotros. Y esto no es algo que apareció de la nada, sino que eso es algo que en el Antiguo Testamento constantemente nos ha dicho a nosotros. Nos ha dado como parábola acerca de lo que vendrá en el futuro y constantemente nos muestra de qué lo que ocurrirá. Y podemos ver de que en el Antiguo Testamento constantemente ellos mataron a ovejas, dieron la sangre de las ovejas y de los cabríos y los becerros y constantemente. Pero en ese momento ellos al sacrificar eso no significa que ellos siempre hubieran tenido la paz. ¿Por qué? Porque ellos conocían, como dice en Hebreos 10:4, que esto no puede quitar los pecados de ellos. La sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados de ellos, sino que era una manera en la cual ellos en ese tiempo podían redimir sus pecados delante de Dios a través de los sobre los pues cabríos y los toros y las ovejas. Incluso al sacrificar esto, decía que no podían hacer nada de eso, sino que necesitaban, como dice en Hebreos 9:12, que ellos tenían que ser cabríos, machos, y que tenían que ser limpios. Y luego de repente, mucho más allá, viene Jesús en esta tierra y Él se sacrifica por cada uno de nosotros. Por eso, Él entregó ese sacrificio ¿a través de qué? A través de su sangre. Esa redención a través de su sangre. Y si vemos en Apocalipsis 5:9, ¿qué dice? En el momento en el cual estaban dando alabanza, los ancianos estaban dando alabanzas, ¿y qué es lo que ellos dijeron? Digno eres de tomar el libro y abrir esos sellos, que fuisteis inmundo, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea que Él dio su sangre como para poder redimirnos delante de Dios. Pero entonces esto es lo que el Señor nos ha hecho a nosotros como promesa, como dice Mateo 26:28. Nos da ese nuevo pacto para derramar, para remisión de los pecados, en el cual constantemente venimos en medio de ese pecado, que estamos llenos de ese pecado dentro de nosotros, estamos llenos de la corrupción dentro de nosotros. En medio de todo esto, el hecho de que nosotros hemos sido redimidos, el hecho de que nosotros hemos sido libres de esto y podemos dejar esto a un lado, ha sido por la paga de algo. ¿Por la paga de qué? Como dice en 1 Pedro 1:18-19, que dice que no ha sido hecho de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso el Señor entregó su sangre para poder comprar a estos esclavos. Él fue al mercado de los esclavos y Él dio su sangre para poder comprar a estas personas. Y le dice, ahora tú eres libre. Ahora tú eres libre, eres emancipado, eres libre. Por eso esa muerte de Jesús nos hace libre a nosotros. Aleluya. Esa muerte de Cristo, ¿qué es lo que ha hecho a nosotros? ¿Qué es lo que hizo por nosotros? Nos ha dado la libertad. ¿Nos ha hecho libres de qué? ¿Libre de qué? Primero, la responsabilidad del pecado, de ese remordimiento del pecado. Ay, ¿cómo será que nosotros vamos a hacer con ese pecado? Nos hace libres esto. Incluso nos ha hecho libres de ser juzgados por ese pecado. Oye, mira, tú serás juzgado. Yo te juzgaré. O sea, ya nadie lo puede juzgar a esa persona. Ahora es libre de ser juzgado. Oye, tú eres libre. ¿Yo soy libre? Sí, Cristo te ha hecho libre a ti, nadie te va a juzgar. Y luego tercero, ¿qué es lo que ha sido libre? Libre de la esclavitud, de la servidumbre del pecado. Ya no hay necesidad de decir, tú dentro de eso vas a seguir, sino que has sido libre completamente de esto. Y luego cuarto, ¿de qué? Has sido libre del castigo, has sido libre del castigo.
ahora conoce de que ha sido libre de ese castigo que ya le venía por ese pecado. Y si vemos en el Antiguo Testamento, podemos ver que ya profetiza de la venida de Jesús y constantemente habla de la venida de Jesús, de que Jesús va a venir. Está hablando sobre esa salvación del hombre, de que va a rescatar. Y más allá usa la palabra redimir. Y si vemos en Deuteronomio 7:8, usa que va a ser rescatado de la servidumbre. O sea, en otras palabras, está hablando sobre la redención. Incluso si vemos en Deuteronomios 24:18, que dice, recordarás que fuisteis siervo de Egipto y allí te rescató Jehová tu Dios, por tanto, yo te mando que hagas esto. En ese momento, por eso, podemos ver que antes de que ellos salieran de Egipto, podemos ver que ellos cogieron a las ovejas y mataron a las ovejas y pusieron la sangre en los dinteles y los postes. Y podemos ver que ellos en toda la noche comieron de la carne de esa oveja. Y si vemos el significado de esto, podemos ver de que esto, en el momento que Jesús viene y muere en la cruz, podemos ver el significado de esto y la razón de esto, de la cual ellos tuvieron que derramar la sangre, ponerlo en los dinteles y comer de ello. Y podemos ver de que nos habla exactamente acerca de esto. Y a través de Pablo podemos ver de que nos habla exactamente lo que se dijo en el Antiguo Testamento y ahora. Y usa la palabra redención. Y podemos ver que dentro de esto también, pues no solamente siempre tiene esa redención, o sea, que viene a ser libres de la esclavitud. No siempre habla de ese significado, pero entonces también habla de que en el último tiempo tú serás guiado en ese momento, serás guiado hasta el último momento y serás llevado en ese día. O sea, también tiene ese significado. Pero entonces, ¿por qué será que también lleva ese significado? Es que también que ese camino en el cual fue dado es dado por esa redención de la sangre. Y por eso cuando hablamos sobre la redención, fácilmente tenemos que pensar y volvernos a preguntar qué es lo que quiere significar la redención. Como hoy les acabo de decir, estamos en la redención que viene a través de Cristo. Que viene a través de Cristo. Por eso nos dice de esta manera, para no confundirnos, dice que viene la redención a través de la sangre de Cristo. Viene la sangre de Cristo. No estamos hablando sobre ese precio de eso, no estamos hablando del precio, sino estamos hablando de la manera, la metodología, que está hablando sobre esa metodología en la cual está realizando eso. Si vemos la sangre es agua, es agua. Estamos hablando sobre esa muerte, el hecho de que se ha entregado delante de Él. No estamos hablando que la sangre en sí es la que nos salva a nosotros, sino estamos hablando de esa muerte que Él hizo. Y luego, entonces, cuando hablamos sobre la redención, estamos hablando del perdón de pecados, está hablando de lo mismo. Y cuando viene el resultado de la redención, es el perdón de pecado, es el perdón de pecados. Esa palabra redención está lleno del el perdón de pecados. Y dentro de eso también tiene obviamente el significado de cortar cosas, pero también en eso, ¿qué significa? Tiene ese perdón. Tiene ese perdón. Es algo de las cosas más importantes y más preciosas que podemos recibir en nosotros. Es el momento en el cual tenemos ese gran impacto con el Señor. Tenemos ese cambio espiritual completamente. Nos convertimos en esclavos de la gracia. Ahora somos libres de la servidumbre del pecado. Y ahora nosotros estamos dentro de la libertad, del perdón de pecados. Y por eso si nosotros vemos al Señor, habla exactamente acerca de esto. Y si vemos en Mateo 26:28, que dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para remisión
de los pecados, es para dar perdón de los pecados. Y esta es una de las cosas, uno de los festivos más importantes en Israel. Estamos hablando del día de la expiación, en el cual trae dos ovejas en el cual no tiene mancha y en ese momento podemos ver que mata a uno de esas dos ovejas para poder derramar la sangre, y luego la otra oveja en ese momento imponen las manos en esa oveja para poder transferir todos los pecados en eso, y luego hace y los envía a esta oveja que ha sido imponido con todos los pecados en el desierto, y lo ponen en lo más de lejos para que esa oveja no pueda volver. Y podemos ver de que ese pecado que fue dado a esa oveja ahora no volverá a nosotros. Esto es lo que está hablando sobre ese perdón de pecados que el Señor ha hecho por nosotros, para que ese pecado no vuelva a nosotros. Ese pecado que fue dado, que fue impuesto en esa oveja, de la misma manera que como no vuelve, ese pecado en el cual el Señor nos ha redimido a nosotros, no volverá a nosotros por toda la eternidad. O sea, ha sido entregado, o sea, ha sido cortado en nosotros, ha sido perdonado en nosotros, ha sido redimido en nosotros. En ese momento los israelitas, en ese momento verdaderamente ellos entregaron ese pecado a las ovejas, pero ellos lo hicieron constantemente según ese mandamiento de nuestro Señor. Y podemos ver de que el Señor, al venir en esta tierra, podemos ver que Él nos redime a nosotros por toda la eternidad. Él es aquel que perdona nuestros pecados por toda la eternidad. Y esto era lo que ellos estaban preparando. Y al ver al hecho de que el Señor, al derramar su sangre, podemos ver que el pecado de todas las personas fueron impuestas en la cabeza de Él, y podemos ver de que Él hemos enviado ese pecado y Él nos ha redimido a nosotros, y ese pecado no volverá a nosotros por toda la eternidad. Y si vemos ese perdón que viene de Cristo, no significa que nosotros hayamos tenido algo, un mérito que haya en nosotros. Queridos hermanos, de nosotros no hay nada en nosotros. Pero hay veces que cuando nosotros tenemos nuestra vida de fe, entonces podremos pensar como que si nosotros hubiéramos tenido algo dentro de nosotros, como si nosotros hubiéramos tenido ese valor de hacerlo, o que nosotros, en cambio de ser redimidos, tuviéramos que ser rescatados porque somos aptos de esto. Hay veces que podemos malinterpretar esto, pero queridos hermanos, nunca debemos hacer esto, sino que tenemos que saber que ese perdón de pecados, porque es como el versículo 7 nos dice, según las riquezas de su gracia. Esto no viene de nosotros. Eso no viene de nosotros, sino que esa redención por su sangre viene por nosotros. ¿Qué significa esto? Que viene de la riqueza de su gracia. ¿Qué significa? Si uno le dice a una persona, oye, mira, ¿podrías ofrendar? Por ejemplo, oye, mira, puedes ofrendar. Hay una persona que podrá dar pues $50, otra persona $100. Digamos, una persona podrá dar de esa manera a otro. Y si le decimos a una persona rica, le decimos, oye, ¿podrás ofrendar? Y esa persona podrá dar, pues digamos, $50 o $100. Pero entonces podemos ver de que esa persona dio esa ofrenda, viene de su riqueza, de su abundancia. Viene de su abundancia. Pero entonces, si esa persona da, digamos, no sé, $10,000, entonces, ¿qué viene de esto? Viene de su riqueza, viene de lo que estaba lleno de esa persona. Por esa persona va mucho. No es como, oye, mira, yo tengo mucho dinero, entonces te voy a dar un poco de esto. Sino que es como, yo te doy de todo lo que yo tengo, que es completamente diferente. ¿Por qué será que el Señor fue escrito de esa manera? La riqueza de su gracia. La riqueza de su gracia. ¿Por qué será que en ese versículo tan corto dijo así, de esa manera? Según la riqueza de su gracia.
Y si vemos el fundamento de la razón por la cual escribió de esa manera, es para, oye, tú no olvides esa gracia que has recibido. Tú no olvides esa gracia que has recibido. ¿Por qué? Porque a través de este perdón, esa redención, tú vas a recibir ese perdón de pecados. No olvides esto. Entonces, en ese momento, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Una de las personas a esa persona, como dice en Juan 8:11, dice, ¿hay alguna persona que se está juzgando? No. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Ni siquiera yo te condenara, pero no peques más. No peques más. En 1 Corintios 6:20 nos dice, tu cuerpo, Dios te ha dado la libertad a ti, pero usa tu cuerpo por Cristo. No uses esto. Y en Gálatas 5:1 dice, y no otra vez seas sujeto de la esclavitud. No vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. Eso es lo que está tratando de decir. No vuelvas a entrar en ese yugo de la esclavitud. ¿Cuál es la gran ira del Señor? ¿Cuál hay algunas cosas que el Señor odia de las personas? Odia de ese pecado. ¿Qué es lo que el Señor odia más? Si vemos en Deuteronomio 13:1-3, ¿qué es? Si vemos los profetas en el cual guían y anuncian y señalan a las personas, pero entonces esas personas están guiando en el camino que no es. Pero el Señor, ¿qué fue lo que Dios dijo? Quita a esa persona. Quita a esa persona para que esas personas no profanen a Dios. Y también como dice en Deuteronomio 3:5, también para que esas personas no sean cortadas y tú quita el mal en ti. Y tenemos que saber que el Señor, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Él ha entregado su cuerpo por nosotros. Y queridos hermanos, nosotros somos libres del pecado. Digan amén las personas que son libres del pecado. Digan amén las personas que tengan gratitud por esto. Digan amén las personas que tienen esa gracia en el Señor. Queridos hermanos, ahora nosotros somos esclavos de la gracia y espero que todos nosotros, siendo personas de Cristo, toda nuestra vida podamos complacer al Señor, podamos glorificar al Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Señor, se ha sacrificado por cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes no sean por exteriormente tengan la fe, sino que cada uno de ustedes puedan tener ese corazón verdadero. Él murió por cada uno de nosotros. Él murió, derramó su sangre por cada uno de nosotros. Él dio su Hijo por nosotros. Y nosotros, espero que nosotros no olvidemos esto. Y les veo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en esta hora. En esta hora, al orar, en esta hora, cuando oremos, entreguemos nuestro corazón delante del Señor. Señor, entrego mi ser delante tuyo. Quiero pensar junto con tu justicia. Ayúdame, Señor, para que yo no olvide tu gracia, no menosprecie tu gracia, malagradecido de tu gracia, sino que ayúdame, Señor, para que yo pueda conocer esa libertad que me has dado a mí. Y que mi espíritu, que ahora ha sido libre de la esclavitud, que ha sido libre de la redención, que ha sido redimido, ayuda, Señor, a poder nunca olvidar esto. Ayuda, Señor, a esta fe. Vamos a orar todos juntos. 우리의 구원이 단지 구출이 아닌 우리 하나님의 큰 은혜로 이루어진 것을 깨닫게 하여 주시옵소서. 주여 역사해 주시고 인도하여 주옵소서. 우리 하나님 도와주셔서 겸손함으로 우리의 구원에 이른 우리 주님의 놀라운 은혜를 다 기억하고 감사하게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos
담겨져 있는 놀라운 puedan conocer esa verdad que ha sido puesta en esa redención. Ayuda, Señor, que tu Hijo ha venido y nos ha sido libres de esclavitud a través de esa redención. Ayuda, Señor, para que todos nosotros que hemos sido libres, 영원히 y ayuda, Señor, para que en medio de esa gracia nosotros podamos ir en el reino de los cielos. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos dar gracias por ello. Y ayuda, Señor, que ninguno de nosotros olvidemos que tú nos has redimido. Ayuda, Señor, que cualquier cosa que ocurra en nuestra vida siempre podamos dar gracias delante tuyo. Y ayuda, Señor, a poder confesar que esto no es nuestro, que este cuerpo no es nuestro, sino que es tuyo, y podamos sacrificarnos delante tuyo. Ayuda, Señor, que no haya ninguno que te vaya a traicionar. Y ayuda, Señor, que todos nosotros, que nuestra iglesia pueda complacerte. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, en esta hora todos juntos vamos a alabar que el hecho de que esto ha sido hecho en nosotros es porque el Señor nos ha redimido a nosotros, porque somos libres del pecado, y nosotros tenemos ahora el poder, la fuerza de poder quitar esos deseos de la carne, de poder alejarnos de ello. Es porque viene a través del poder que viene de Dios. Y más allá, Él es aquel que nos puede hacernos más hermosamente, y por eso nosotros tenemos que llevar esto a las otras personas. Somos personas que llevamos la redención a las otras personas. Todos de pie, y en esta hora vamos a alabar todos juntos. 죄에서 자유를 얻게 함은 보혈의 능력, 주의 보혈, 시험을 이기는 승리되니 참 놀라운 능력이로라. 주의 보혈 능력이 있도다. 주의 피 믿으오. 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 박수 치면서 육체의 정욕을 이기는 보혈의 능력, 주의 보혈, 정결한 마음을 얻게 하는 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이 있도다. 주의 피 믿으오. 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 눈보다 더 크게 맑은 보혈의 능력, 주의 보혈 부정한 모든 것 밝히시니 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이 있도다. 주의 피 믿으오. 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피 힘있게 주의 복음을 전할 때는 보혈의 능력, 주의 보혈 날마다 나에게 찬송 주니 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이 있도다. 주의 피 믿으오. 주의 보혈 그 어린 양의 매우 주의 보혈 힘있게 주의 보혈 능력이 있도다. 주의 피 믿으오. 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos 영혼과 또 삶 속에 y en ellos, en sus familias, por todos los siglos. Amén. 일어서서 우리 하나님 앞에 감사 영광 돌리는 큰 박수를 Por favor, todos de pie y demos gloria delante de nuestro Señor. 여러분 감사 Queridos hermanos, gracias